lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos, 7:40 en la mañana. Este fin de semana yo publiqué en Twitter una información que va a ser la materia de la entrevista que vamos a tener con Juan Javier Dávalos en segundos, pero que da cuenta de que en este país la acción de protección se ha convertido en un verdadero desbarajuste, un desbarajuste. Una acción de protección presentada por una ciudadana, un ciudadano, no recuerdo, permitió que una jueza de San Borondón, en la provincia del Guayas, eche abajo la designación del nuevo superintendente de bancos, luego del proceso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la terna que envió el Ejecutivo, que recordar que la primera de la terna, la señora Rosa Matilde Guerrero, no fue calificada, o digamos fue descalificada, y la tercera de la terna renunció, quedando solo el señor Raúl González Carrión, quien cumplió con todas las etapas y fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Viene esta acción de protección que eche abajo esa designación, por lo cual el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, remite al presidente de la República una comunicación pidiéndole una nueva terna, y el presidente, la noche del pasado viernes, envía una nueva terna para la designación del superintendente de bancos. Pero el sábado conocimos que otro juez, ahora un juez de Yaguachi, otro cantón de la provincia del Guayas, a petición de un ciudadano, Diego Fernando Trujillo Yumiquinga, no tengo idea quién es el señor Diego Fernando Trujillo Yumiquinga, ese juez del cantón Yaguachi decide dar trámite a la acción de protección, convoca para el 18 de agosto una audiencia y resuelve ordenar a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González Carrión como superintendente de bancos, y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se abstenga de conocer y tramitar la nueva terna enviada por el Ejecutivo. Para ayer, domingo 7, vean ustedes, estaba convocado el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero saber si finalmente el Consejo conoció esta resolución judicial. Lo vamos a abordar con Juan Javier Dávalos, consejero de este organismo. ¿Cómo le va, Juan Javier? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. Un gusto estar aquí con tu audiencia, Fabricio, como siempre. El día de ayer no se instaló la sesión, Fabricio, porque es responsabilidad de nosotros, de las autoridades del Consejo de Participación, acatar las decisiones de esta medida y respetar, obviamente, lo que este juez nos ha pedido que hagamos, que es no conocer la terna que ha enviado el presidente de la República. Consejero, bienvenido nuevamente, buenos días. Pero ¿cómo entender o cómo salir de alguna manera de este lío jurídico que, como decía Fabricio y lo recogen algunos diarios, enfrenta no solo al Consejo de Participación, sino a la Asamblea Nacional con estas dos disposiciones judiciales, si se quiere? Ya es conocido en este país y lastimosamente, concuerdo con lo dicho por Fabricio, hay un abuso de la justicia constitucional, de las medidas cautelares, de las acciones de protección para favorecer los intereses de ciertos actores y sobre todo para favorecer los intereses del gobierno nacional. Es el gobierno nacional que está utilizando la justicia para cambiar las reglas del juego, para cambiar las reglas institucionales y beneficiarse con ello de estas medidas o acciones de protección. Esto es lamentable porque en este contexto impera el caos. En este contexto no se respeta el Estado de Derecho, en este contexto pierden las instituciones, hay una desconfianza mayor de la que ya existe en función de las decisiones que las instituciones tienen que tomar. En este caso, el Consejo de Participación, con 4 votos, tomó la decisión de designar a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Esto ha generado en el gobierno nacional críticas porque ya no es la persona que ellos quieren al frente de esa institución. Lamentablemente nosotros cumplimos con las diferentes etapas que marca el proceso de selección de esta autoridad y es
como corresponde, el Consejo quien ya envió a la Asamblea Nacional para la posesión de esta autoridad, y será la Asamblea Nacional la que tenga que ya dar este siguiente paso, siguiente y último paso para la posesión de este nuevo superintendente. Consejero Dávalos, solamente una precisión a propósito de la primera inquietud que yo le hacía. Con este preámbulo que usted nos hace, esta explicación que nos hace, la sesión de ayer no se instaló porque se suspendió, porque ustedes no acudieron. No hubo quórum. No hubo quórum, Fabricio. No es que se suspendió la sesión. No, porque obviamente Hernán Ulloa instaló o intentó instalar la sesión, el presidente del Consejo, pero no hubieron los miembros necesarios para continuar o conocer la terna. No nos olvidemos acá que hubiera sido para nosotros, los consejeros, desacato si es que nos hubiéramos presentado a conocer. Es por eso que no hubo quórum para llevar adelante esta sesión. Ahora, aquí hay dos acciones de protección. La una, acción de protección que echó abajo el proceso de selección en la persona del señor Raúl González Carrión como superintendente de bancos, un proceso que deriva de una terna que envió el Ejecutivo, que eso hay que tener claridad, y yo lo he sostenido en las últimas 2 semanas. A veces la gente se pierde. Fueron nombres enviados por el presidente de la República. Exacto, nombres enviados por el presidente de la República. De esos, el que quedó fue el segundo de la terna, que es el señor González Carrión. Hay una acción de protección de una jueza de San Borondón que echa abajo esa selección y dispone que el presidente envíe una nueva terna para un nuevo proceso de selección. Pero por otro lado, tenemos esta resolución de otro juez, de un juez de Yaguachi en Guayas, que acepta la acción de medidas cautelares. Claro, acepta la acción de protección y dispone y ordena que la Asamblea posesione y que ustedes se abstengan de conocer la nueva terna. El tema es, 2 acciones de protección, ¿cuál prevalece? ¿Quién dirime esto? Juan Javier Dávalos. Pero Fabricio, en realidad esta consulta es una consulta para los juristas, digamos, para los abogados en derecho constitucional. Yo, digamos, desde mi punto de vista como autoridad, me toca respetar las 2 decisiones, así sean contradictorias. Esto yo creo que solo pasa en este país, Fabricio, porque realmente las acciones de protección deberían precautelar los derechos constitucionales de todos y de todas. En la audiencia en donde se formuló y donde la jueza de San Borondón dictaminó que se repita todo el proceso de selección, en teoría se estaban vulnerando los derechos de participación de una persona que era la persona demandante. En realidad lo que esa jueza provocó es que todos los ecuatorianos al día de hoy no tengamos al frente de la superintendencia de bancos a un titular que pueda ejercer sus funciones de manera adecuada, y con eso se están vulnerando los derechos de todos los ecuatorianos, porque no nos olvidemos aquí que una institución como la superintendencia de bancos, que tiene que vigilar el buen funcionamiento del sistema financiero, de las instituciones financieras, de los bancos, que son espacios tan importantes para el desarrollo de este país y para el buen funcionamiento del sector productivo, etcétera, está ahora siendo vulnerado. Es por eso que a mí me llama la atención cómo ciertos jueces se prestan para hacerle juego a estas demandas, a estas acciones de protección que obviamente tienen intereses políticos de fondo. Aquí es importante anotar que la misma jueza que dictaminó esta sentencia que resuelve bajarse la designación, entre comillas, del superintendente Raúl González, es la misma jueza que permitió que Hernán Ulloa esté al frente del Consejo de Participación, porque ella revocó las medidas cautelares a favor de Sofía Almeida en el contexto del 9 de febrero, en donde ilegítimamente se tomaron por la fuerza, entre comillas, nuevamente al Consejo de Participación. Consejero, si me permite, yo no termino de entender cuál es la vía, porque evidentemente son 2 decisiones judiciales totalmente contrapuestas.
¿No sería viable el hecho de que sea una instancia, otra instancia, la que dirima precisamente estas decisiones para que se proceda conforme deban proceder, en este caso el Consejo de Participación, la Asamblea Nacional con la posesión como tal? En realidad, desde mi punto de vista, la designación del nuevo superintendente ya está hecha. Esta decisión de la jueza de San Borondón deberá ser revisada porque ya fueron presentadas las apelaciones correspondientes. Lo que para mí corresponde es que la Asamblea Nacional posesione al nuevo superintendente. No se puede jugar con la institucionalidad del país y en ese sentido no se puede echar abajo un proceso de selección que ha cumplido con todas las etapas, tanto de admisibilidad como de impugnación ciudadana, y es por eso que desde mi punto de vista no cabe que se conozca una nueva terna desde el Ejecutivo. Lo que corresponde es que la Asamblea Nacional cumpla con sus atribuciones y posesione al nuevo superintendente de bancos. Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, le hemos dado al país un superintendente que ha pasado por las etapas de impugnación, de admisibilidad, con veeduría, y es por eso que no creemos que sea oportuno ni le venga bien al país que por decisión de una jueza se tenga que repetir todo un proceso de selección que además lleva meses, y se necesita ya un nuevo superintendente de bancos que esté al frente y que pueda vigilar el buen funcionamiento de las instituciones financieras. Ahí, consejero, la pregunta es: ¿cuál va a ser la posición, la postura formal, oficial del Consejo de Participación Ciudadana? Nosotros somos un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por mayoría. Hubo una mayoría que decidió designar a Raúl González como superintendente de bancos. Tendrá que ser igual una mayoría la que decida conocer una nueva terna, si es que esa va a llegar a ser la decisión. Desde mi punto de vista, esta terna no corresponde tratarla, porque además ya, aparte de ya se ha enviado a la Asamblea Nacional la hoja de vida y a Raúl González para su posesión, nosotros ahora tenemos la decisión de un juez que dice que no tenemos que resolver esta nueva terna y más bien deberíamos acatar también esta decisión de esta acción de protección vigente, igual que la otra. Eso le iba a decir. El problema es que en cualquier escenario, porque aquí hay un conflicto jurídico, dos acciones de protección, y en cualquiera de los dos escenarios, si es que no se cumple con lo que decidió la jueza de San Borondón o lo que decidió el juez de Yaguachi, en cualquier escenario se puede incurrir en desacato, consejero Dávalos. Sí, este es el país, Fabricio, de Guillermo Lazo. Este es el país que lastimosamente tenemos, en donde la justicia, el sistema judicial es manipulado para beneficiar a los intereses de un gobierno nacional, que ya hemos visto que se repite esto en varias ocasiones y en función de las lógicas que al gobierno le interesan. Lo mismo intentaron hacer en la Asamblea Nacional con estas acciones de protección instaladas por la anterior presidenta de la Asamblea Nacional. Las mismas acciones de protección fueron interpuestas y beneficiaron a Hernán Ulloa para que se tome, entre comillas, a la fuerza el Consejo de Participación. Lo mismo están haciendo ahora o están intentando hacer para imponer una nueva terna a la superintendencia de bancos. Y yo creo que la Asamblea Nacional también tiene un rol importante en esta dinámica, y es que se deberían respetar el marco constitucional, el marco jurídico, el Estado de Derecho, las instituciones, y debería ser la Asamblea Nacional también la que fiscalice estas irregularidades que suceden en la función judicial, porque lastimosamente nos hacen daño a todos, nos perjudican a todos los ecuatorianos porque impiden que las instituciones funcionen de manera adecuada. Yo no creo que es posible conocer una nueva terna porque no se ha vulnerado ningún derecho
de ningún ecuatoriano en el proceso de selección de este superintendente. Pero esa opinión suya, usted dice, yo no creo que se ha vulnerado ningún derecho, pero eso al final deberá decidirlo una instancia superior de la jueza de San Borondón, que es un tribunal. En el otro caso también, si finalmente se concede la acción de protección después de la audiencia, igualmente tiene que dirimir un tribunal superior, una instancia superior ante una eventual apelación, consejero. Así es, Fabricio. Por lo tanto, lo que más bien se debería hacer es esperar. Nosotros ya hemos cumplido, nosotros hemos enviado ya a la Asamblea Nacional a esta persona, Raúl González, para su posesión. Esperemos qué decisión toma también la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional podría esta semana resolver y posesionar a este superintendente de bancos, y también podría suceder que las instancias superiores, como tú lo has mencionado, Fabricio, conozcan y resuelvan las diferentes apelaciones, y con eso nosotros tener más claridad de hacia dónde avanzar. Por lo pronto, hay dos decisiones judiciales. Lastimosamente deberíamos acatar las dos, son inviables, pero entendemos que por el bien de las instituciones es perjudicial que nosotros avancemos ya en un nuevo concurso de selección del nuevo superintendente, si es que ya tenemos una decisión de un juez que dice que no la conozcamos, y también porque ya está en manos de la Asamblea Nacional la designación de Raúl González. Vea, yo le voy a añadir otro ingrediente a este desastre, porque no sabemos qué va a pasar con la superintendencia de bancos con estas dos acciones de protección que claramente se contraponen. Me imagino yo que esto deberá resolver en algún momento la Corte Constitucional. Tenemos un procurador general del Estado que tiene una semana prorrogado. El doctor Íñigo Salvador Crespo terminó su periodo el 31 de julio pasado, o sea, hace una semana, y obviamente está en funciones prorrogadas hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleve adelante un concurso de selección con base en una terna que entiendo que hasta mañana debe enviar el Ejecutivo. Tenemos un defensor del pueblo encargado, tenemos un contralor encargado, tenemos un defensor público encargado, tenemos autoridades electorales que debieron haber sido renovadas y que no se hizo la renovación. Creo que fue a inicios de año, había que renovar parcialmente, tanto el CNE cuanto el Tribunal Contencioso Electoral, no se hizo. O sea, este es el país de los encargos, de la institucionalidad por encargos, consejero Dávalos. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese tema? Porque sobre eso, perdóneme, tiene responsabilidad directa el Consejo que usted integra. Yo lo he dicho de manera permanente, Fabricio, en el caso puntual incluso del Procurador General del Estado. Hace meses debió la Presidencia de la República enviar la terna para que nosotros podamos avanzar en este proceso de selección. Lastimosamente estamos en un gobierno que está muy contento, Fabricio, con las autoridades que están al frente de estas diferentes instituciones de control. Es un gobierno que, no nos olvidemos, con el Trujillato decidió poner a dedo a muchas de estas autoridades, y es por eso que están cómodos con el contralor subrogante, están muy cómodos con el Procurador General del Estado, y es eso lo que provoca que nadie quiera avanzar en los procesos de selección, Fabricio. Lastimosamente nosotros hemos dicho esto no solo en el Consejo de Participación, sino públicamente frente a las llamados y convocatorias que nos ha hecho también la Asamblea Nacional. Estamos a la espera, como bien lo dices, de la terna para designar al nuevo Procurador General del Estado. En el caso del Consejo Nacional Electoral y de la Contraloría General del Estado, ya vamos 6 meses en donde no se ha ni siquiera conformado la Comisión Ciudadana de Selección. Estos procesos estaban a nuestro cargo hasta el 9 de febrero. Desde el 9 de febrero, con esta nueva mayoría gobiernista, los procesos no han avanzado y lastimosamente no le hemos podido entregar al país un nuevo contralor, un nuevo procurador, un reemplazo parcial al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Pero todo esto tiene un sentido,
Fabricio, y este sentido es que el gobierno está muy cómodo con las autoridades del Trujillato. El Trujillato designó a dedo a muchas de estas autoridades con la veña de Guillermo Lasso en ese entonces, y muchas de estas autoridades incluso fueron recomendadas por él. Es por tanto claro para mí que no hay ningún interés de los actores políticos que están al frente de la Presidencia de la República y al frente del Consejo de Participación de hacer los reemplazos y de designar a estas autoridades. Y a todo esto, digamos, lo más inmediato, aparte del superintendente de bancos, lo más inmediato era el tema del contralor. ¿Cuánto ha avanzado este proceso, consejero? Casi nada, Fabricio. Las comisiones, mire, nosotros teníamos un cronograma antes del 9 de febrero, en donde asumió ilegítimamente la presidencia Hernán Ulloa. Nosotros teníamos un cronograma que establecía que para el mes de mayo de este año ya teníamos nuevo Contralor General del Estado. Al día de hoy, es decir, agosto, ni siquiera tenemos conformadas las comisiones ciudadanas de selección, que es el paso previo para hacer la convocatoria al concurso de designar a esta autoridad. Es por tanto que es clarísimo que todos estos 6 meses lo único que ha hecho el Consejo de Participación es perder tiempo, y ese tiempo obviamente beneficia a alguien, y es lastimosamente al señor Riofrío, que está al frente de la Contraloría y que sigue tomando decisiones como si fuera Contralor titular. Esto obviamente bajo el beneplácito de un gobierno nacional que está contento con las labores que está haciendo este Contralor, y que obviamente es clarísimo para mí que recibe órdenes desde Carondelet. Correcto, consejero Dávalos. Menudo problema en el cual nos encontramos en este momento. Veamos qué pasa. Habrá que ver cómo también se pronuncia la Asamblea Nacional en estas horas, si el presidente de la Asamblea convoca la sesión de posesión del señor Raúl González Carrión, o qué va a pasar. Pero de verdad que es un menudo problema el que estamos enfrentando. Gracias, Juan Javier Dávalos, por su tiempo. Que tenga un buen día. Un buen día, muchas gracias. Gracias a Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, conversando aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Voy a la pausa. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.